Hola, hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en Historia de México, que trata sobre las luchas internas y los primeros gobiernos. Y vamos a ver que hubo dos grupos que se enfrentaron. Y estos dos grupos son los federalistas y los centralistas. Y vamos a ver qué quería cada uno de ellos y cómo gobernaron México. Muy bien, vamos a comenzar. Tras la consumación de la independencia, los mexicanos tenían dos desafíos. El primero era fundar un sistema de gobierno propio, que quiere decir que ya ningún país interviniera por ellos y también quién iba a gobernar y cómo los iba a gobernar. Y el segundo desafío era hacer sus propias leyes, cómo se iban a gobernar, ¿sale? Entonces era un gran desafío para los mexicanos que vivían en ese entonces. Muy bien, entonces, para cuando ya terminó la independencia, los dos representantes de los dos bandos, del bando de los insurgentes y el bando de los realistas, firmaron un acuerdo o un plan. Este plan se llamaba el Plan de Iguala, ¿ok? De hecho, aquí viene la imagen de el Plan de Iguala. ¿Y quiénes fueron los dos representantes? El primero fue Agustín de Iturbide, que quiero que igual lo recuerdes muy bien porque vamos a seguir hablando de este señor más adelante. Y el segundo fue Vicente Guerrero, ¿ok? También quiero que lo recuerdes porque también vamos a estar hablando más adelante de este personaje. Y bueno, los dos firmaron este plan y en este plan ellos que comentaban que estaban de acuerdo que México sería gobernado, fíjate muy bien, es muy interesante esto, que iba a ser gobernado por una monarquía constitucional, o sea que México iba a tener su propio rey. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo sería México con un rey actualmente? Entonces, está muy interesante, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. ¿Te imaginas que México fuera gobernado por un rey? Y sí, tuvimos dos reyes, o en este caso dos emperadores, que vamos a irlos viendo más adelante. La idea de que el país tuviera un gobierno monárquico fue compartida por una gran parte de los mexicanos, por ello a este grupo se le llamó como monarquista, ¿ok? Y tuvimos dos emperadores. El primer emperador fue Iturbide. ¿Te acuerdas del señor que te había dicho que no olvidaras? El que firmó el Plan de Iguala. Este señor fue nuestro primer emperador. ¿Sale, vale? Para que también lo siga recordando porque vamos a seguir platicando de él. También tuvimos otro emperador, que este fue Maximiliano, pero ahorita lo vamos a dejar como en pausa porque vamos a trabajar mucho más adelante con él, pero también recuérdalo porque fue el segundo emperador. Y un dato muy interesante, también tuvimos una mujer que gobernó México, ¿lo sabías? Y bueno, esta mujer fue Carlota y fue la esposa de Maximiliano. ¿Y cómo que gobernó México? Sí, gobernó México porque Maximiliano fue a la guerra, fue a algunas batallas y se quedó encargada su esposa Carlota. Entonces, sí hemos tenido una mujer que ha gobernado México. Algo muy curioso, ¿verdad? Hoy pareciera muy extraño que en lugar de presidente tuviéramos un rey, pero en ese momento muchos pensaron que era una muy buena idea. Y otro dato muy interesante es que aquí tenemos la bandera de México de ese entonces. ¿Ves algo que sea como diferente? Bueno, en primer momento te quiero comentar que los colores están invertidos porque la fotografía viene así. La bandera ya está un poco dañada, entonces la tomaron así, no son los colores. Lo que está aquí incluyéndose un poco más o que se puede ver más notorio es la corona. La bandera de México, exacto, en ese entonces tenía una corona. Muy bien, y recordarás que Iturbide él firmó el Plan de Iguala con Vicente Guerrero y este Iturbide, bueno, él quería primero que antes de que fuera seleccionado como el gobernador de México, o en este caso el emperador, él quería que un príncipe español
fíjate muy bien, algo muy interesante, que un príncipe de España fuera el que viniera a gobernarnos. O sea, imagínate, en ese entonces terminamos una independencia de México hacia España. Entonces querían que viniera un príncipe español a gobernarnos. ¿Te imaginas? O sea, tanta lucha, tanta muerte que hubo en México, que en ese entonces pues Iturbide tenía pensado eso. Pero pues imagínate, España estaba muy sentido con los mexicanos de ese entonces y no le quiso mandar ningún príncipe. Y entonces pues estaban viendo quién iba a ser ese gobernador o ese emperador que íbamos a tener nosotros. Y pues muy listo, Iturbide pues dijo, pues yo puedo ser si quieren su emperador, pero bueno, vamos a verlo más adelante. Y bueno, antes de eso tenemos que tener en cuenta que México en ese entonces era un país gigante. Fíjate bien en el mapa, las provincias, teníamos provincias hasta el centro de América, ¿ok? En Centroamérica. Se unieron al imperio que estaba gobernado por Iturbide, como te había comentado, y gracias a ello el país llegó a tener una gran extensión, porque también tenemos territorios que son actualmente de Estados Unidos. Todos estos que estoy señalando aquí en el mapa son de Estados Unidos. Imagínate qué territorio teníamos. México era gigante, era enorme, pero lo fuimos perdiendo poco a poco. Entonces, bueno, no te voy a comentar porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero fíjate, o sea, imagínate, México era un país muy grande. Bueno, pocos aceptaron al nuevo emperador, que en este caso fue Iturbide. ¿Te acuerdas que fue nuestro primer emperador, nuestro primer rey? Muy pocos lo quisieron como emperador, y entonces Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó a encarcelar a los diputados, a varios diputados. Entonces él estaba enojadísimo porque lo querían quitar, y saben qué, diputados, los voy a encerrar porque pues ustedes no me quieren, los voy a encerrar. Entonces antiguos insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se levantaron en armas. ¿Te acuerdas que ellos habían firmado y habían sido muy amigos y habían firmado el plan de Iguala para que fuera un emperador, la primera persona que gobernara México? Pues bueno, terminaron aquí peleados, y entonces pues aquí Vicente Guerrero le hizo lucha y bueno, se levantaron en armas. También una gran parte del ejército mexicano y las autoridades de varias provincias se declararon en contra de este emperador. Entonces nadie lo quería, pobrecito. Entonces él quería ser emperador, pero pues ya nadie lo estaba queriendo. Finalmente, en 1823, Iturbide renunció a su cargo y se fue del país. Y bueno, ahí termina nuestro primer rey o nuestro primer emperador. Qué curioso, ¿no? Y te imaginas que hubiéramos seguido teniendo emperadores o reyes en México. Es algo muy curioso. Pero fíjate, ahora ya terminamos con Agustín Iturbide, y recuerda ahora Vicente Guerrero porque lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues los mexicanos ya estaban hartos porque además Iturbide se portó muy mal con ellos. Habíamos dicho que algunos diputados los encarceló, no se quería ir. Entonces, pues los mexicanos, ¿qué dijeron? Pues ya no queremos un emperador, queremos un presidente. Pero ¿cómo va a ser ese presidente? ¿Cómo nos va a gobernar? ¿Cuáles van a ser las leyes que él va a tener? Pues entonces, pues ahí los mexicanos sí tuvieron ahí algunos problemas y tuvieron ahí algunos dolores de cabeza porque no sabían cómo tenía que gobernarles ese presidente. Y bueno, después de este fracaso del imperio, se acordó establecer una república, o sea que íbamos a tener un presidente. No obstante, hubo varios desacuerdos. No sabían, como les había comentado, cómo iban a ser gobernados por ese presidente. Y hubo dos grandes grupos, como yo les había comentado al inicio, que estos grupos fueron los federalistas, el grupo federalista y el grupo centralista. Y entonces pues ellos querían cada uno tener un presidente, una forma de gobierno diferente. ¿Qué querían cada uno de ellos? Bueno, en la tabla de aquí al lado nos comentan
que querían cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con el federalista. Y bueno, el federalista gobernó en algunos años. Aquí nos comentan que gobernó de 1824 a 1835 y de 1846 a 1854. Y ellos querían tener tres poderes. Querían tener que hubiera tres poderes: el poder ejecutivo, que hubiera un presidente; legislativo, que tuviera diputados y senadores; y judicial, ¿ok? Y bueno, había también que ellos pensaban que los estados fueran libres y soberanos y que ellos pudieran escoger, los mexicanos pudieran escoger quién iba a ser su gobernador, ¿sale? Y bueno, como les había comentado, que hubiera una cámara de diputados y una cámara de senadores. Y por último, fíjate, algo muy interesante: consideraban que todos los adultos varones eran electores, o sea que podían votar. Si tú eras un adulto mexicano, podías votar por el presidente o tu gobernador, o en ese caso también diputados y senadores. Tú con que fueras varón en esa parte de la historia de México, pues es algo muy triste porque las mujeres no podían votar. En ese caso solamente los adultos varones podían votar. Ahora vamos a ver qué querían los centralistas. Los centralistas también pudieron tener el gobierno y gobernaron de 1835 a 1846. Y ellos querían cuatro poderes, algo muy curioso, y nos decían que querían el poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial y el supremo poder conservador. También ellos querían que no hubiera gobernadores, que hubiera departamentos, y con gobernadores elegidos, fíjate, algo muy interesante, por el presidente. Tenían que ser gobernados por el presidente, tenían que ser elegidos esos gobernantes por el presidente, no podían ser elegidos por votación. También tenía que haber una junta o una asamblea departamental con poderes limitados, o sea, el presidente podía tener más poder. Y por último, algo bien interesante, checa esto, que definía el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de los federalistas, no podían votar, fíjate bien, no podían votar todos los varones adultos de ese entonces, o sea, todos los hombres. Que aquí solamente podían votar los ricos, los que tuvieran ingresos monetarios, de acuerdo a sus ingresos monetarios. Entonces solamente podían votar los que tuvieran dinero. Algo muy interesante. ¿Cuál de las dos opciones te quedarías? ¿Con cuál te gustaría que fuéramos gobernados? ¿Por los federalistas o por los centralistas? Y bueno, lo que ganó de esas dos fue que ganaron los federalistas. El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, que pasa algo muy chistoso con mis alumnos que siempre les comento. Es que Guadalupe Victoria fue el primer presidente y muchos niños piensan y me dicen: oiga maestro, ¿y ese no fue una mujer? Porque se llama Guadalupe y se llama Victoria. No, aunque tiene nombre parecido de mujer, no fue mujer. Aquí tenemos la foto, ¿ok? Y pasa algo muy curioso, él se cambió su nombre a Guadalupe Victoria. Primero porque era muy creyente de la Virgen de Guadalupe, y también porque él había tenido varias victorias y entonces también se puso Victoria y así formó su nombre. Algo muy curioso, ¿no? Guadalupe Victoria. Y bueno, él ganó las elecciones, fue el primer presidente de México. En 1824 fue el primer presidente de México, que fue Guadalupe Victoria. Y bueno, durante su mandato el país se mantuvo en calma, hubo mucha paz, estuvo muy tranquilo, porque pues todos estaban como muy de acuerdo con que Guadalupe Victoria fuera el presidente, entonces estaban como muy tranquilos. Y bueno, esto quedó establecido en 1824 con la primera constitución. También tuvimos nuestra primera constitución en 1824 y aquí tenemos el ejemplar. ¿Sale? ¿Vale? El librito que es la Constitución de 1824. Y bueno, ya aprendiste dos cosas: cuándo fue nuestra primera constitución y quién fue nuestro primer presidente, que además fue federalista. ¿Sale? Entonces Guadalupe Victoria, y recuerda, no es mujer, así se puso. Y bueno, fue nuestro segundo presidente. ¿Te acuerdas de que la persona que primero se había aliado con Iturbide para terminar con la independencia y que habían hecho el plan de Iguala?
y que después cuando Iturbide ya dijo que empezó a encarcelar a los diputados que ya no lo querían, etcétera, y que se puso en su contra, pues exacto. El segundo presidente fue Vicente Guerrero, ¿sale? Mira, aquí está, ¿sale? El presidente traicionado. Maestro, ¿cómo que fue traicionado? Sí, fue uno de los presidentes traicionados porque hubo varias traiciones hacia los presidentes, pero en este caso fue algo muy llamativo. Como mandatario, Guerrero enfrentó con éxito el intento de reconquista española en 1829. Los españoles no nos querían dejar ir porque pues teníamos mucha plata, muchas cosas también que ellos querían de riquezas, y entonces pues no nos querían ir y entonces dejar ir, y entonces Guerrero peleó contra ellos y pues bueno, entonces los derrotó, y en 1829 fue esta lucha. ¿Qué más pasó? Otra de las acciones de su gobierno fueron hacer efectivo la abolición de la esclavitud. Él le gustaba la esclavitud y entonces quitó y evitó que hubiera más esclavos en México. Y expulsó, como les había comentado, a muchos españoles que vivían todavía en el país. Y bueno, aquí viene su traición. El vicepresidente Anastasio Bustamante le tendió una trampa para quedarse con la presidencia. Y pues este señor Anastasio Bustamante que se quiso quedar con la presidencia y le hizo ahí una pequeña trampa y terminó traicionado nuestro segundo presidente, que fue Vicente Guerrero, que ya les había platicado sobre él. Y bueno, Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca. Muy interesante la historia del segundo presidente de México, ¿verdad? México, constantes peleas. Después de la muerte de Vicente Guerrero, hubieron muchísimas peleas. Todos los presidentes querían o ser federalistas o querían ser centralistas, querían tener el poder. Entonces, en los años siguientes, los distintos grupos políticos disputaron la presidencia, la mayoría de las veces de forma violenta. O sea, no fue como que, bueno, pues vamos a ver votaciones, sino que, como vimos con Vicente Guerrero, fue por medio de las armas, por las peleas, por las luchas, y muchas veces hubo traiciones y bueno, hubo muchos muertos y no respetaron la constitución que ellos habían hecho en ese entonces. Eso es todo el día de hoy. ¿Qué te pareció? Ya viste que el día de hoy vimos un tema muy interesante que fueron los federalistas contra los centralistas. ¿Con cuál te ibas? ¿Con qué bando te ibas? Es muy interesante, ¿verdad? También vimos nuestro primer emperador. También vimos nuestro primer también presidente y nuestro segundo presidente que fue traicionado. Nuestro primer emperador, Iturbide. Nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, que ya les dije que no es niña. Ok, que así se puso. Y el segundo presidente que fue traicionado, que fue Vicente Guerrero. Pues muchas gracias. Recuerda darle like a nuestro video y seguir nuestro canal para ver nuestros próximos videos. Mucho. Hasta luego.